queridos amigos, muchísimas gracias. Hola Perú. Estamos en nuestro consultorio con el neumólogo para tratar una enfermedad. Acabo de preguntarle a nuestro invitado, nuestro buen amigo, el doctor Óscar Gayoso, médico neumólogo, si en realidad se puede considerar una enfermedad. Y me ha confirmado que sí. Y encima, una enfermedad compleja. Óscar, bienvenida. Gracias. Vamos a hablar de la apnea del sueño. La apnea durante el sueño, bueno, 8 horas de nuestra vida nos la pasamos durmiendo y no tenemos conciencia de qué es lo que pasa durante nuestro sueño. Y durante el sueño, básicamente quien nos cuida del sueño, nuestro ángel de la guarda, nuestra esposa, ¿no?, se da cuenta de que roncamos, ¿no? Entonces, o que tenemos trastornos durante el sueño. En realidad, esta es una enfermedad en la cual el paciente no va a tener conciencia de sus ronquidos, va a tener que ser percibido por otra persona, por eso que es a veces difícil de diagnosticar. Pero vamos a ver un poquito después vamos a entrar en el tema de los síntomas, pero vamos a ver la frecuencia de esta condición. El 20% de la población ronca. ¿Sí? O sea, de acá estamos 10, de todas maneras, por lo menos somos 4 los que están roncando aquí en esta sala. Y de esos que roncan, 1 de cada 5 tiene apnea del sueño. Ahora, el apnea del sueño puede ser una apnea que tenga un origen respiratorio puramente, en donde lo que hay es una obstrucción de la vía aérea intermitente durante el sueño en la zona de la garganta, o puede ser también un trastorno complejo. Hay trastornos neurológicos que producen con el centro respiratorio una serie de interacciones que pueden darte apneas centrales del sueño. Por ejemplo, existe una condición que se llama la maldición de Ondina, el curso de Ondina. Ondina era una ninfa que tuvo amores con Zeus y Diana. Como castigo le dio el castigo de no poder dormir. Entonces, cada vez que se dormía, la mujer dejaba de respirar. Y aunque eso es una mitología griega, hay una enfermedad que se llama el curso de Ondina, en la cual la persona, cuando duerme, deja de respirar. Hay una cosita bien importante también, que por ejemplo, hay mucho consumo de somníferos. Los somníferos también te pueden producir eso. Enfermedades neurológicas, la gente que ha tenido accidente cerebrovascular, la gente que ha hecho meningitis, la gente que ha tenido infartos o diferentes tipos de traumatismos en el cerebro, también quedan con trastornos del sueño y que son complejos. Entonces, el 80% van a ser trastornos del sueño que lo podemos ver en el consultorio neumológico. El 20% van a ser bien complejos y van a tener que ser vistos. Bueno, ahí se le tiene que hacer electroencefalografía, una serie de cosas es más del mundo neurológico. De acuerdo. Tenemos una animación que creo que podemos ir hablando mientras vemos la animación. Correcto. Porque la lengua no solamente es la parte que sale, la lengua tiene una base que está en la orofaringe, ¿no es cierto? Y muy cerquita la laringe. Entonces vamos a ir viendo, y se ve en esta animación, la podemos ir viendo acá en pantalla, donde vemos la lengua, la base de la lengua, incluso el epiglotis, si no me equivoco, está ahí. Y claro, hay factores que hacen que crezca o que la base de la lengua caiga sobre la faringe y produce una obstrucción respiratoria. Correcto. Lo que pasa es de que normalmente en el sueño tú tienes varias etapas. Y hay una etapa que es la etapa REM, en donde tú sueñas. Cuando tú sueñas, puedes soñar que estás peleando, puedes soñar que estás corriendo. Entonces, tu organismo, para evitar de que tú te muevas, paraliza toda tu musculatura excepto el diafragma. Tú sigues respirando, pero toda tu musculatura está paralizada. Y paraliza también estos músculos, los músculos de la faringe. Ajá. Entonces, en la parte más profunda del sueño es cuando se produce la obstrucción. Entonces, cuando tú haces, no estás durmiendo a placer, te estás ahogando. El ronquido es una especie de ahogamiento, ¿ok? Y cuando ese ahogamiento es muy severo, como estamos viendo ahí en la animación, en donde no deja pasar el aire, se produce disminución de la oxigenación en la sangre y se produce elevación del CO2.
con la consiguiente liberación de adrenalina y de todos los elementos de estrés que nosotros tenemos en el cuerpo, te va a elevar la presión, te puede dar un ACV, te puede dar un infarto, te puede elevar la presión arterial, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las cosas que desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista cardíaco, te puede producir la apnea del sueño. Uf, qué complicado, ¿no? No solamente... Y no te deja dormir. Entonces tú, cuando sientes que te estás ahogando, te despiertas. No vas a ser consciente de los despertares, sino van a ser micro despertares. Vas a pasar de un estadio profundo de sueño a un estadio más superficial. Es el mal dormir. Es el mal dormir. Al día siguiente, ¿cómo se levanta esa persona? Cansado, pues. Con dolor de cabeza, sensación de no haber descansado bien, querer quedarse una hora más, Ahí 2 horas tenemos más los en el síntomas. sueño. ¿Sí? Sí. ¿Y qué le va a pasar en el día? Se va a dormir. Ese es el que se duerme en el semáforo, ese es el peligroso porque está en el carro y se duerme manejando y hay muchos accidentes de tránsito por eso. Se duerme en las reuniones. En el colegio o en la universidad todos recordamos a algún compañero que se dormía, ¿no? Pues apnea del sueño. En las reuniones, en las conferencias, hay gente que se duerme, en el cine, en el teatro. Entonces la gente se va a dormir en diferentes actividades cotidianas. Y eso es lo que le va a producir un deterioro en la calidad de vida. Menos producción, menos capacidad de concentración, menos todo. Están todos los síntomas, básicamente. Ronquido fuerte, que es la parte visible y que uno no la sabe. Ahí tienen que preguntar al ángel de la guarda que tenés. Al ángel de la guarda. Otra cosa que causa divorcio frecuente, no es broma. Yo he tenido un paciente que me lo trajo el vecino. Pero no el vecino del mismo piso. 3 pisos más arriba. ¿Cómo habrán sido esos ronquidos, Dios mío? No, imagínate. El vecino le pagó la consulta para que venga. Increíble. Episodios de ausencia respiratoria. Esto sí lo vamos a representar, si me permites, Oscar, que es que uno está roncando y la esposa te avisa y la esposa se asusta. Sí. ¿No es cierto? Porque estás... Y en eso... Sí, correcto. No has respirado. Y hay uno que es peor, que es el ronquido disruptivo, que es lo que has descrito y el paciente se despierta asustado. O sea, no solamente asusta a la esposa, sino él También se asusta. porque se está ahogando. Sí. Se está ahogando. Cansancio, evidentemente, si no duermes, si tu sueño es de mala calidad, te despiertas cansado. Boca seca, porque generalmente estos son respiradores con la boca y además tiene que ver con la nariz. Explícale un poquito a nuestro público. Es que si la nariz es importantísima, ¿no? Entonces, si la nariz no funciona bien, lo que va a pasar es de que el aire va a entrar de muy mala calidad y si tú tienes obstruida la nariz, vas a tener problemas para poder llevar el aire dentro de los bronquios. Ahora, la boca, tú tratas de abrirla en las noches porque generalmente las personas tienen conformaciones anatómicas que hacen de que no sea todo lo apropiado el sistema bucal. O sea, por ejemplo, tú puedes tener una boca con maloclusión. Maloclusión significa que tus dientes no caen uno contra otro. Entonces, eso significa que tu mandíbula es más pequeña, pero tu lengua es del tamaño que tenía tu maxilar superior. Entonces, en la noche, tu lengua no cabe en la cajita que tenía. Que te ha programado Dios. ¿No? Otra de las cosas que hace que la lengua crezca y el cuello también se ensanche es la obesidad. Y el hipotiroidismo. El hipotiroidismo. Entonces, ese tipo de cosas colaboran con la apnea del sueño. Empeoran. Empeoran. ¿De acuerdo? Boca seca de ahí venía por respirar con la boca abierta y altibajos emocionales porque uno no puede estar de buen humor si está cansado, no ha dormido y encima estás estresado. Entonces, todo eso tiene que entrar dentro, pero el que principalmente avisa es la esposa, el que te acompaña en la noche a dormir. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Hay 2 cosas. Ahora hay varios sistemas que te pueden ayudar. Hay uno que se llama el Smartwatch, que te mide el número de ronquidos y las pausas respiratorias que tienes durante la noche. Esos relojes que son un poco complejos, un poco caros, no recomiendo que lo compren. Pero si lo tienen, eso te puede decir, no te sirve de diagnóstico, pero sí te dice, puedes tener. ¿No? Después uno puede hacerse una poligrafía cardiorrespiratoria, que es básicamente una evaluación de la cantidad de aire que entra y sale por tu nariz, el movimiento respiratorio, tu oxigenación, y se puede hacer en casa.
Y el otro que es el más complejo, que es la polisomnografía, que sí es con electroencefalograma, Que electromiografía. tenga un chequeo completo, Exacto. pero dormidito. Dormidito. Se tiene que hacer un estudio durante el sueño para poder hacer el diagnóstico. Antes de terminar, para irnos rápido, existe, no cura, pero manejo. Y hay un buen manejo con unos aparatos que son una especie de CPAP, así se llama, que es que cuando te falta el aire, lo voy a decir rápidamente, nos queda poquísimo tiempo, básicamente este aparatito te empuja el aire cuando tú no lo estás tomando. Te crea un colchón de aire. O sea, lo que hace es sopla y te separa la lengua de la orofaringe. Entonces, ese flujo que está entrando, ¿no?, te mantiene aperturada la vía aérea y funciona. Y se pasa. Hay truquitos, amigos, duerma de costado, ¿Correcto? póngase una bolita en la espalda, Baje de peso. baje de peso, haga ejercicio, haga deporte, eso también ayuda. ayuda, sí. Y esos son trucos que uno puede hacer en casa, pero si no, consulte con su amigo el neumólogo. Coma poco en las noches, porque si comes mucho, Se va a llenar. Bueno, amigos, eso ha sido súper interesante. Y nosotros ya nos tenemos que ir de este bloque del programa, pero espero que haya tomado nota. Si de repente se ha sentido identificado, ya sabe con quién consultar. Consultemos con el neumólogo o con su clínico general para que le haga la derivación correspondiente, porque se debe considerar una enfermedad. Eso lo acabo de aprender gracias a nuestro invitado, el doctor Óscar Gayoso. Un abrazo grande de nuevo a mis amigos de la Universidad Cayetano Heredia y gracias a ustedes, queridos alumnos, querido Perú. Regresamos enseguida con más de nuestro programa. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo básicamente es un campo visual. Nuestros pacientes inicialmente, cuando se hacen el campo visual, están viendo todo lo que vemos nosotros. Y recordemos... Acá también. Exacto, todo. O sea, eso es, ¿no? Exacto. Ya, ok. Vemos todo. La diferencia es que mire lo que va pasando. El contraste va cambiando. El contraste es el que cambia y poco a poco, conforme el glaucoma avanza, va quitando contraste. Quiere decir que va a ver lo mismo que nosotros, pero más borroso, borroso, hasta que se pone completamente borroso y solo queda la parte central. Ajá. Entonces, Lo que hemos finalmente- visto es una representación de lo que está viendo una persona que ha ido progresando en el glaucoma no tratado. Así es. Cuando nuestros pacientes no están tratados, comienzan a perder visión hasta llegar a esto. Y si nosotros nos paramos en este momento y vemos a un paciente que ve así, él no ve negro. Nuestros pacientes con glaucoma pueden preguntarse, ¿veo negro? No, ningún paciente con glaucoma ve negro. Ve blanco, borroso o, como yo les digo, pasamayo a las 5 de la mañana, completamente neblina. Y eso se traduce en el campo visual. Antes había un concepto de que lo negro es el glaucoma. Y no, el glaucoma se ve borroso. Borroso. Las emociones, antes de transformarse en emociones, primero fueran sensaciones que pueden ser agradables, señora, o desagradables. Las emociones, mejor dicho, desagradables, entra la tristeza. Pero uno puede decir, sí, pues la tristeza es desagradable. Sí, pero muy útil. Ajá. Es muy útil porque si tú no te permitieras sentir tristeza, no habría adaptación a la realidad de la vida. Si yo no me permito sentir tristeza, si se muere mi perrito, cuando se murió mi perrita, una semana no pude atender ningún paciente. Porque la sensación de tristeza estaba impregnada en mí. Hay que separar la emoción tristeza que genera el sentimiento, y este sentimiento de ya estar muy metido en la tristeza puede generar una depresión, una ansiedad y todo ello. O sea, la emoción tristeza, si tú la sabes percibir, si es que la aceptas como algo normal que pasa en ti, si tú la aceptas como algo que necesitas, ¿para qué? Para que descongestiones algo que está Qué bien, impregnándote. Es un drenaje. Exacto. Te lo estoy pensando así. Tal porque cual. Además, si uno no conociera la tristeza, tampoco reconocería la felicidad. No sabríamos, ¿cómo sabes que el día es día si no hay noche? ¿Cómo sabes cómo estar alegre si nunca supiste cómo estar triste? Es importante poder impregnarte, señora, la persona que nos está viendo, es importante que te impregnes de la tristeza para que sepas, así como tu huella digital, cómo es tu forma de sentir triste. Doctor, de verdad, cuando comenzamos el programa, yo de hecho he visto en toda mi vida un caso de sarampión. Uno.
y cuando era estudiante. Así es. Luego, no ha habido. Hasta que escuché que hace unos 4 o 5 meses hubo un caso de sarampión importado de otro país que no tuvo la misma cultura de vacunación como se tenía en el Perú. Y eso genera problemas porque hay una corriente ideológica que hace que niños puedan ir al nido sin tener todo un esquema de vacunación completo, lo cual puede generar que estas enfermedades ya prácticamente erradicadas se reactiven. Afirmativo. Y eso es la importancia justamente de este barrido, justamente para poder lograr que toda la población, aquella población que por diversos motivos no ha podido tener acceso a la vacuna, indudablemente pueda protegerse. De allí que precisamos justamente indicar a la colectividad, a los padres de familia, que lleven a sus niños al establecimiento de salud más cercano para poder justamente recibir esta dosis adicional contra el sarampión y poder así tener unas coberturas de aproximadamente el 95%. 95, que es lo más, o sea, es muy cercano al 100%. Muy cercano al 100%, lo ideal tener un 100%, y justamente para poder tener eliminado el riesgo de poder tener algún caso de sarampión. Este programa llega gracias a Policel, estrecha antifluido. Se mantiene joven aunque pasen los años. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque muy especial de nuestro programa, porque vamos a dedicarnos a una especialidad de los sentidos. Probablemente el sentido que la gente le da más importancia. Todos funcionan juntos a través de la magia del cerebro, pero me refiero a los ojos, al órgano de la visión, y nos acompaña para esto el médico oftalmólogo, el doctor Walter Sánchez, de nuestros amigos de Glaucoma Lima Center. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Walter, por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Vamos a hablar de la causa de ceguera más importante en el mundo, de irreversible. Así es. Es donde uno pierde su visión. Así es. Si es que no hace a tiempo las correcciones que podría hacer a tiempo para no perder la visión. Y sobre todo la prevención, como bien dice ahí, ¿no? Entonces, vamos a recordar nuevamente a todos nuestros pacientes que la primera causa de ceguera a nivel mundial es la catarata. Okay. La segunda es el glaucoma, pero de entre lo que son las irreversibles, el glaucoma se lleva el primer lugar. Porque con la catarata lo operamos y el paciente mejora visión. Con el glaucoma no. Es irreversible, por eso es que la prevención es nuestro mejor aliado. Pero cuando a uno lo diagnostican de glaucoma, no le estás diciendo te vas a quedar ciego. Exacto. No se le puede decir a nuestros pacientes que se van a quedar ciegos, porque para eso luchamos. Actualmente los pacientes que nos llegan decimos, no tienes diagnóstico de glaucoma. En otro lado me han dicho que compre mi perrito, que me compre mi correa, que me compre mi bastón porque me voy a quedar ciego. Actualmente nuestros pacientes con glaucoma no tienen por qué quedarse ciegos bajo ninguna circunstancia. Si les hacemos los controles, bajamos la presión, el éxito de mantener, aunque les sea poco lo que tenga nuestro paciente, es lo que va a llevar hasta el final de sus días. Perfecto. Amigos, no podemos dejar de prestar atención porque la tecnología ha avanzado muchísimo. Y si creo que en alguna parte ha avanzado más de las especialidades médicas, probablemente sea la oftalmología. Y la tecnología láser es uno de los pilares ahora en el manejo de terapias oftalmológicas. Así es, cuando uno habla de láser, inmediatamente se enfoca a los ojos y a dejar los lentes. Y lo que muchos pacientes dicen, vamos a hacer un láser, doctor, ¿pero qué? ¿Voy a ver mejor con el láser? No, porque tenemos diferentes tipos de láser que usamos en oftalmología. Y sobre todo para glaucoma hay otros tipos. Para la cirugía refractiva hay otros tipos. Para cirugía de retina hay otros tipos. O sea, para cada subespecialidad de oftalmología hay un láser distinto, hasta para oculoplástica, que es para ver el tema de los párpados o modificación en los párpados, también hay un tema de láser. Perfecto. Entonces, vamos a ver, tecnología láser para el manejo especializado del glaucoma, de la causa de ceguera irreversible más importante en el mundo. Veamos acá, vamos viendo unas imágenes y si puede, doctor, vamos comentando las imágenes, si quiere nos podemos poner de pie. Muchísimas gracias. Adelante, por favor, doctor. Y nos va explicando.
¿De qué se trata? ¿Qué es lo que estamos A ver, viendo? lo que estamos viendo básicamente es un campo visual. Nuestros pacientes inicialmente, cuando se hacen el campo visual, están viendo todo lo que vemos nosotros. Y recordemos... Acá también. Exacto, todo. O sea, eso es, ¿no? Exacto. Ya, ok. Vemos todo. La diferencia es que mire lo que va pasando. El contraste va cambiando. El contraste es el que cambia y poco a poco, conforme el glaucoma avanza, va quitando contraste. Quiere decir que va a ver lo mismo que nosotros, pero más borroso, borroso, hasta que se pone completamente borroso y solo queda la parte central. Ajá. Entonces, Lo eso que hemos visto finalmente. es una representación de lo que está viendo una persona que ha ido progresando en el glaucoma no tratado. Así es. Cuando nuestros pacientes no están tratados, comienzan a perder visión hasta llegar a esto. Y si nosotros nos paramos en este momento y vemos a un paciente que ve así, él no ve negro. Nuestros pacientes con glaucoma pueden preguntarse, ¿veo negro? No, ningún paciente con glaucoma ve negro. Ve blanco o borroso o, como yo les digo, pasamayo a las 5 de la mañana, completamente neblina. Y eso se traduce en el campo visual. Antes había un concepto de que lo negro es el glaucoma. Y no, el glaucoma se ve borroso. Borroso. Y esto es irreversible en este momento. Esto es irreversible, En ya no este podemos momento. mejorarlo. En ese momento ya. Pero si lo agarramos en etapas iniciales, por ejemplo, este es un equipo que se le conoce como el SLT, que es una trabeculoplastía láser selectiva. Como ven, es un aparato bastante sencillo donde ponemos al paciente, le ponemos un lente y hacemos el láser. Recordemos que la presión intraocular va a destruir completamente todo, ¿no? La salida del humor acuoso se va a ir viendo afectada. Entonces, ¿qué hacemos? A nuestros pacientes les ponemos unas gotitas de anestesia, unas gotitas de Locarpin F, que fue la primera gota que existió para el glaucoma, para cerrar la pupila. Ya. Y le hacemos esto con un espejito especial. Y mire lo que estamos haciendo. Estamos rompiendo, o mejor dicho, estamos remodelando la malla trabecular, que es por donde fluye el agua por esta zona. ¿Para qué? Para que todo este líquido pueda salir sin ningún tipo de problema. Si regresamos un poquito a la imagen anterior, Por favor, en el, señor director, cuando está ahí, paramos. eso es lo más importante. Toda la producción de agua que tenemos en el ojo se sale por esa zona. Está en constante movimiento. Está en constante movimiento. En nuestros pacientes con glaucoma, eso falla. Y si está fallando eso en nuestros pacientes, el SLT, ¿qué hace? Dispara 100 veces. 100 disparos alrededor del ojo en 360 grados y ayuda a que el mismo ojo diga, uy, tengo que bajar la presión. Y comienza a bajar la presión a los 15 a 45 días. De la presión inicial puede bajar hasta un 30%. Entonces, este láser generalmente ataca a la salida del agua que está afectando el ojo en ese momento. Uf. Y no se le ha hecho ninguna intervención quirúrgica al paciente. Exacto, no se le hace ninguna intervención quirúrgica, es lo menos invasivo. Cuando uno piensa en láser, piensa que lo van a acostar, van a cortar todo, pero en este caso no. Simplemente se remodela esa zona, nuestro paciente se va a la casa sin ningún tipo de gota, solo sus gotas tradicionales y lo vemos en 15 a 45 días. Y esa es la parte de ese láser que es el no invasivo. Y la presión deja de empujar y deja de dañar el nervio y la cámara ocular, que es la que nos permite enfocar y tener no solo contrastes, sino no ver borroso. Así es. Entonces evitamos que nuestros pacientes lleguen a eso. Y como seguimos avanzando en los videos, esta parte es cuando comienza a salir el A agua, fluir. atacamos Ya. el lugar. Pero el láser CPC no ataca la salida del humor acuoso, ataca la producción del humor acuoso. Ya vimos que el primer láser ataca la salida, o sea, ataca aquí. Este láser, el CPC, va a atacar esta zona de atrás. O sea, quiere decir que estamos atacando la parte de salida del agua y estamos atacando la parte de la producción del humor acuoso. En estos casos, por ejemplo, a nuestros pacientes que tienen mucha presión, que sabemos que si aumenta la presión en nuestros ojos van a destruir el nervio óptico, tenemos que bajarle de una forma más efectiva con ese láser a través de la esclera. Como vemos, es no invasivo. Si vemos, el láser Es un pasa... haz de luz que penetra. Exacto, eso es lo que más o menos lleva el láser, esta sonda, la conocemos como sonda. La sonda lleva la energía a través de todo el ojo, llega al cuerpo ciliar y elimina la producción del humor acuoso. Y de eso tenemos dos tipos, uno que es de onda continua y uno que es destructivo. Y el paciente va a tener que seguir echándose su gotita. Normalmente, ese es un muy buen punto que nos dice, doctor, porque hay muchos pacientes que me hacen el láser y ya no uso gotas. Nunca más, ya me liberé de las gotas, eso es mentira.
Nuestros pacientes, por ejemplo, vemos que es no invasivo, ellos tienen que seguir usando sus gotas. El láser nos ayuda, es una herramienta más que tenemos para bajar la presión del ojo. Y como vemos es bastante sencillo, no entramos al ojo, es simplemente por fuera. El láser de estos demora 1 minuto por ojo, el SLT puede durar 2 minutos. O sea, entre estos dos láser, básicamente estamos bajando la presión de nuestros pacientes y manteniendo lo que le queda de visión, o si está en etapa inicial o hipertensos oculares, les evitamos que desarrollen un glaucoma en el futuro. Por favor, para despedirnos, yo quiero agradecerle primero por las imágenes y por traernos básicamente la tecnología que no es del futuro, señora, es del presente. Así es. Eso es lo que sucede. La ciencia ha avanzado muchísimo y nos trae estos avances tecnológicos que de mano del conocimiento médico, Así es. porque la máquina no hace el procedimiento sola. Tiene que haber un conocimiento para utilizar esa tecnología en el bien de nuestros pacientes. Vamos a ir teniendo más avances tecnológicos y muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias al doctor Walter Sánchez y a nuestros amigos de Glaucoma Lima Center. Muy amable, muchísimas gracias. Nosotros regresamos. Seguimos con más de nuestro programa. No se vaya. Vale. Doctor, de verdad, cuando comenzamos el programa, yo le he dicho, he visto en toda mi vida un caso de sarampión. Uno. Y cuando era estudiante. Así es. Luego, no ha habido. Hasta que escuché que hace unos 4 o 5 meses hubo un caso de sarampión importado de otro país que no tuvo la misma cultura de vacunación como se tenía en el Perú. Y eso genera problemas porque hay una corriente ideológica que hace que niños puedan ir al nido sin tener todo un esquema de vacunación completo, lo cual puede generar que estas enfermedades ya prácticamente erradicadas se reactiven. Afirmativo. Y eso es la importancia justamente de este barrido, justamente para poder lograr que toda la población, aquella población que por diversos motivos no ha podido tener acceso a la vacuna, indudablemente pueda protegerse. De allí que precisamos justamente indicar a la colectividad, a los padres de familia, que lleven a sus niños al establecimiento de salud más cercano para poder justamente recibir esta dosis adicional contra el sarampión y poder así tener unas coberturas de aproximadamente el 95%. 95, que es lo más, o sea, es muy cercano al 100%. Muy cercano al 100%, lo ideal tener un 100% y justamente para poder tener eliminado el riesgo de poder tener algún caso de sarampión. Amigos, bienvenidos, muchísimas gracias. Nosotros aquí en este canal y en este momento estamos disfrutando de una linda charla con nuestro buen amigo, el licenciado Daniel Ceballos, Gracias. psicoterapeuta. Estoy haciendo acá mi terapia con él, porque estamos hablando de las emociones. Ya hemos tocado la alegría, la cólera, la ira, y esta vez nos toca hablar acerca de la tristeza. Y justo comentábamos fuera de cámaras, más triste que la mamá de Marco cuando partió el barco, ¿no es cierto? O sea, la tristeza. Qué terrible, Dios mío. La tristeza, claro, obviamente es por sustancias, por situaciones, quiero decir. Que generan sustancias que generan bioquímicas. sustancias bioquímicas, Así producen tristeza. Pero obviamente si se murió tu perrito, si tienes una pérdida familiar, si se va de viaje a alguien por mucho tiempo. Esas son sustancias o situaciones, mejor dicho, exógenas. Exógenas, muy bien. ¿Ya? Hay situaciones endógenas Así que es. vienen de nuestro propio cuerpo que también generan tristeza. Así Pero es. estamos hablando de las emociones, no síndromes como la depresión, la ansiedad, la angustia. La tristeza Como es emoción. una emoción. Así es. Y la emoción, como bien nos explicó desde el principio, se percibe. Así es. Las emociones, antes de transformarse en emociones, primero fueran sensaciones que pueden ser agradables, señora, o desagradables. Las emociones, mejor dicho, desagradables, entra la tristeza. Pero uno puede decir, sí, pues la tristeza es desagradable. Sí, pero muy útil. Ajá. Es muy útil porque si tú no te permitieras sentir tristeza, no habría adaptación a la realidad de la vida. Si yo no me permito sentir tristeza,
si se muere mi perrito, cuando se murió mi perrita, una semana no pude atender ningún paciente. Porque la sensación de tristeza estaba impregnada en mí. Hay que separar la emoción tristeza que genera el sentimiento, y este sentimiento de ya estar muy metido en la tristeza puede generar una depresión, una ansiedad y todo ello. O sea, la emoción tristeza, si tú la sabes percibir, si es que la aceptas como algo normal que pasa en ti, si tú la aceptas como algo que necesitas, ¿para qué? Para que descongestiones algo que está qué bien, impregnándote. Es un drenaje. Exacto. Te lo estoy pensando así. Tal porque cual. Además, si uno no conociera la tristeza, tampoco reconocería la felicidad. No sabríamos, ¿cómo sabes que el día es día si no hay noche? ¿Cómo sabes cómo estar alegre si nunca supiste cómo estar triste? Es importante poder impregnarte, señora, la persona que nos está viendo, es importante que te impregnes de la tristeza para que sepas, así como tu huella digital, cómo es tu forma de sentir triste. Porque si tú sabes cómo es tu manera de sentir tristeza, vas a darte permiso de contactar, porque ya entendiste cómo eres tú en especificidad de tu forma de estar triste, y vas a permitirte contactar y darte cuenta cuando te estás desbordando en tristeza. Ahí es lo que yo Ahí quiero sí decir. ya es otro programa. porque Cuando sí entran las reacciones a la tristeza. A la tristeza. Por ejemplo, está bien sentir mucha tristeza, y hace poquito mi quinita se murió y también estuvimos destrozados, Cecilia y yo, destrozados. ¿Ya? Y hasta ahorita se me nublan los porque la extraño. Claro. ¿Ya? Pero si hubiera estado 2 semanas llorando, o sea, aunque me provoca, ¿no? Pero 2 semanas llorando, ya son las reacciones a la tristeza. Eco, ya estás aperturando una visión que el duelo es muy entendible a la situación que estás viviendo. El duelo es importantísimo, porque si yo no vivo el duelo, no vivo mi tristeza, eso se va a ir a algún lado, Tomás. Claro. Señora, cuando la tristeza no la vivencias, se va al sótano, se va al fondo. Y cuando se va al fondo, comienza a ser un arbolito negativo que después se va a transformar en depresión. Hay unas partes del manejo del duelo, ¿tú Sí. te las acuerdas, Daniel? Por supuesto. Por favor, ¿nos podrías comentar cómo se maneja una tristeza a través de esas frases que ahorita se me ha ido un poquito, Vale. pero seguro la tienes mucho más fresca que Mira, hay que entender que Fácil. primero, para ver la tristeza, más que en estas fases, es vivenciar lo que estás basando. Porque si tú entras en negación, Ahí está. ya, vale, yo entiendo las fases, no las trabajo como fases, las trabajo como procesos. El proceso de duelo tiene que entrar y vivenciarse. Y ahí es donde como terapeuta te acompañaría en tu duelo, porque primero hay que vivenciarla. Después que la vivenciaste, como no la negaste, la sigues aceptando. Comienzas a recordar a tu perrita, lo importante que fue tu vida con tu perrita, y ahí que viene, una vez que yo, me di permiso de sentir tristeza, comienzo a construir la aceptación. Pero la aceptación, por ejemplo, en el duelo yo lo trabajo como una gratitud a la existencia de la otra persona y del otro ser. Y ahora, ¿cómo podemos llegar a la gratitud, agradecer esa vivencia en mi vivencia cuando me di permiso de sentirme triste? Por eso es que la tristeza como emoción es muy importante, porque si no, no tendría esa catarsis necesaria para sacar algo y no generarme No una puedes negarla. depresión. O sea, no puedes negar la tristeza. Es que es útil. Tienes que aceptarla, La tristeza es adaptativa porque nos da ese marco de referencia de cómo vivenciar las demás tristezas. Tú estás pasando un episodio triste. Para lidiar con ese episodio triste, estarás recordando todos los episodios de tristeza. Si no, no podrías generar tus herramientas. Y no podríamos en terapia generar nuevas herramientas. Entonces, la tristeza como tal es importante para lidiar situaciones como el duelo. Porque si yo no paso la tristeza como tal, si le tengo miedo, no, comienzo a racionalizarla, a pensarla, no, eso se va. Yo tengo un montón de pacientes que su recurso resiliente de vivir con la tristeza es racionalizarla, cosa que está fabuloso. Lo que hay que hacer es cómo esa racionalización la llevo al cuerpo para que comiences a entender qué está pasando en ti. Y que ya pasó. Y que ya está, claro, por ejemplo, pum, siento, ya, pero eso se va.
Pero mientras yo siga sintiendo y siga sintiendo, ahí voy a me va a doler. machacarle a la tristeza que va a comerme a mí Así en es. lugar de yo dominarla. Ahí es cuando los duelos que no se entendiendo. vivencian bien, por ejemplo, van a generar depresión. Pero los duelos que son una tristeza constante por el acontecimiento que vives, si te das permiso de sentirla, te das permiso de acompañarla, está muy bueno. Porque después de sentirla, vas a percibir el alivio y desde ese alivio vas a tener una nueva era. Y una nueva herramienta por saber que ya lo manejaste una vez, lo vas a poder manejar otra vez. Así es. Recuerda que en el duelo hay una era antes de tu compañera, tu mascota, y ahora se rompió la era, así como vino Cristo, ahora es mi era sin ella. Cuando yo acepto que estoy viviendo mi era sin ella, puedo construir mi vida sin ella. Pero mientras no la proceso, no la acepto, no lo voy a poder hacer. Extraordinario. Lo sé, amigo. Lo sé. Gracias, porque a poner ti. en palabras Sí. la tristeza Así es, claro que sí, complicado, es amigos. complejo, lo Hágalo sé. usted como un ejercicio mental Así en su es. casa. Así es. Todos podemos tener motivos para estar tristes. El tema es cómo manejamos esa emoción para luego, como bien dice nuestro psicoterapeuta, tenemos que vivenciarla, aceptarla y estructurar una respuesta Así es. hacia esto. Y para eso es necesario vivir la tristeza. Próximamente hablaremos de la emoción, el miedo. ¡Vamos a ver! Doctor, de verdad, cuando comenzamos el programa, yo le he dicho, he visto en toda mi vida un caso de sarampión. Uno. Y cuando era estudiante. Así es. Luego, no ha habido. Hasta que escuché que hace unos 4 o 5 meses hubo un caso de sarampión importado de otro país que no tuvo la misma cultura de vacunación como se tenía en el Perú. Y eso genera problemas porque hay una corriente ideológica que hace que niños puedan ir al nido sin tener todo un esquema de vacunación completo, lo cual puede generar que estas enfermedades ya prácticamente erradicadas se reactiven. Afirmativo. Y esa es la importancia justamente de este barrido, justamente para poder lograr que toda la población, aquella población que por diversos motivos no ha podido tener acceso a la vacuna, indudablemente pueda protegerse. De allí que precisamos justamente indicar a la colectividad, a los padres de familia, que lleven a sus niños al establecimiento de salud más cercano para poder justamente recibir esta dosis adicional contra el sarampión y poder así tener unas coberturas de aproximadamente el 95%. 95, que es lo más, o sea, es muy cercano al 100%. Muy cercano al 100%, lo ideal tener un 100% y justamente para poder tener eliminado el riesgo de poder tener algún caso de sarampión. Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy día tenemos un bloque muy especial porque vamos a hablar acerca del barrido de vacunación contra la polio y el sarampión. Muchísimos médicos, muchísimos, yo diría que casi todos los que conozco y que han sido mis alumnos eventualmente, jamás en su vida han visto un caso de sarampión o no han diagnosticado jamás un cuadro de polio. Y eso es única y exclusivamente debido a este avance de la ciencia, que lo considero, como siempre, el mejor avance tecnológico para la salud de los humanos, que es la vacuna. Antes era frecuente ver casos, ver casos y los niñitos que se morían de neumonía. Constantemente. Que tenían sarampión con una mortalidad de alrededor del 8%, que existían problemas de vacunación serísimos y problemas de las madres que tenían rubiola y que tenían niños con alteraciones al nacimiento. Eso ya no se ve. Y no se ve por una razón, por el excelente esquema de vacunación que tenemos en nuestro país y teóricamente en las Américas. Es correcto, y por eso el día de hoy
tenemos para reforzar esta idea, esta gran campaña, y tenemos al doctor Freddy Polo Campos, director de promoción de la salud del Ministerio, con una campaña importantísima. Reforzar e ir en contra de esa corriente ideológica maligna que a través de redes sociales quiere confundirnos sin tener idea de lo que realmente están hablando. Bienvenido, doctor Freddy Polo Campos. Muchas gracias. Muchas gracias. Para nosotros realmente es muy importante estar acá en este set de televisoras, sobre todo para poder informar que el Ministerio de Salud viene desarrollando todos los preparativos, todo un despliegue logístico importante para este barrido nacional contra el sarampión. Justamente venimos a entregar este signo, este símbolo, para que usted lo tenga acá en todos sus... y pueda recordar a la población. Una jeringuita. Y además esto puede servir, claro que sirve para los niños. Para los niños, para estimularlo y sobre todo hacer sentir en su programa todos los días que estamos justamente en este proceso del barrido nacional de sarampión. Doctor, de verdad, cuando comenzamos el programa, yo de hecho he visto en toda mi vida un caso de sarampión. Uno. Y cuando era estudiante. Así es. Luego, no ha habido. Hasta que escuché que hace unos 4 o 5 meses hubo un caso de sarampión importado de otro país que no tuvo la misma cultura de vacunación como se tenía en el Perú. Y eso genera problemas porque hay una corriente ideológica que hace que niños puedan ir al nido sin tener todo un esquema de vacunación completo, lo cual puede generar que estas enfermedades ya prácticamente erradicadas se reactiven. Afirmativo. Y esa es la importancia justamente de este barrido, justamente para poder lograr que toda la población, aquella población que por diversos motivos no ha podido tener acceso a la vacuna, indudablemente pueda protegerse. De allí que precisamos justamente indicar a la colectividad, a los padres de familia, que lleven a sus niños al establecimiento de salud más cercano para poder justamente recibir esta dosis adicional contra el sarampión y poder así tener unas coberturas de aproximadamente el 95%. 95, que es lo más, o sea, es muy cercano al 100%. Muy cercano al 100%, lo ideal tener un 100% y justamente para poder tener eliminado el riesgo de poder tener algún caso de sarampión. Doctor, yo recuerdo una vez que incluso los refuerzos de enfermedades como la polio y el sarampión se podían incluso tener en farmacias. No sé si se ha visto esa posibilidad, porque el acceso a los centros de salud a veces están o congestionados, especialmente en esta época de invierno, de cambio de clima o esto, y se generan colas, se generan estas cosas. Así es. Hay brigadas especializadas en barrido, ¿no es cierto? Así es, justamente este despliegue muy importante del sector salud implica que vamos a tener que actuar en más de 8,000 establecimientos de salud a nivel nacional. 8,000 establecimientos. Más de 8,000 establecimientos a nivel nacional, pero además también tenemos brigadas que van a ir casa por casa de tal forma de que ningún niño pueda dejar de vacunarse en ese sentido. Y además también hemos coordinado con el sector educación para que nosotros podamos vacunar sobre todo a esas poblaciones cautivas que le denominamos, que son los niños que están en el inicial, están justamente en la primaria hasta los 6 años, por eso que la vacuna es desde el 1 hasta los 6 años, y ahí nosotros podamos vacunar. De allí la importancia, señor padre de familia, seguramente usted va a ser notificado por el docente para que usted dé el consentimiento informado y podamos ahí inmunizar, vacunar y proteger en la institución educativa, en las cunas jardín y en todo lugar donde los niños están ahí realmente protegidos. Gratuito. La vacuna es totalmente gratuita, es una vacuna segura, es una vacuna eficaz y que indudablemente, como ya usted lo mencionó,
el principal invento en salud pública justamente son las vacunas. Y eso nos ayuda a prevenir muchas enfermedades, que en este caso es el sarampión, pero también la polio, que vamos también, adicional al barrido nacional de sarampión, estamos desarrollando un barrido contra la polio en 12 regiones que también adicionalmente a este barrido vamos a vacunar. Tenemos acá, ese es el cálculo que se está haciendo de los niños ya vacunados o los que tenemos que vacunar para llegar al 95, ¿no? Eso es la meta. La meta es aproximadamente más de 2.800.000 niñas y niños. Y con la colaboración de todo el Estado, la sociedad civil, los padres de familia, la familia. Tenemos, señores padres de familia, tenemos que reaccionar positivamente a eso. Tenemos que eliminar el sarampión, tenemos que erradicar la polio y la única medida para eso es justamente la vacuna. Así que todos tenemos que participar. Qué importante. Por un Perú libre de sarampión y polio. Totalmente. Doctor Freddy Polo, muchísimas gracias. Gracias a usted como director de promoción de la salud, porque este programa, primero, está para eso, medicina preventiva y entender la importancia de la vacunación y la protección que esta nos ha dado como el mejor invento en salud de la humanidad. Afirma. Y eso es correcto. Mil gracias a ustedes, amigos, muchas gracias. Gracias. Sí, solamente recalcar que, si me permite, Por doctor, favor, recalcar encantado, doctor. a los padres de familia esa responsabilidad, dar el consentimiento informado en la institución educativa y llevar a su niño al centro de salud más cercano para que estos niños puedan crecer libres de esta enfermedad. Maestro, yo creo muy orgulloso de hacer esto. De verdad, Gracias. muy orgullosos en el programa. Felicitaciones, enhorabuena, mucho éxito en la campaña. Espero que usted y que este mensaje llegue a su familia. Nos deje sorprender. Mil gracias, profesor. A usted. Gracias. Muy bien, amigos, regresamos nosotros con más de nuestro programa. Muy bien. Queridos amigos, el tema que quiero tocar en este momento es sumamente importante. Gente inescrupulosa, gente despreciable, diría yo, está asociando mi imagen a productos que venden sin factura, sin saber qué es lo que tienen, usando las redes sociales, incluso la inteligencia artificial. Yo no he inventado la cura para la diabetes, tampoco tengo las pastillas para el reumatismo o para las articulaciones. Eso no existe, no es verdad. Usan nuestro nombre y de algunas personas que están en la vista de todo el mundo, como vamos a decir, personas que tienen influencia para robar. Y eso no lo podemos permitir. Por eso quiero que usted sepa que yo no vendo nada. No hay ninguna medicina, ni que haya fabricado, ni que haya vendido, ni que haya estudiado. Eso ni siquiera sé qué contienen eso que le están vendiendo a usted. No se deje estafar. Es todo una burda mentira. Aclarado esto, queridos amigos, solamente nos despedimos el día de hoy. Hasta nuestro próximo programa. Acompáñenos.